Buenos días. Nosotros somos el equipo 3, que está conformado por Gutiérrez Orante, Ángel Guillermo, Melgarejo Guzmán, Citlali Guillermina y yo, Huerta Luna Baruch Antonio, y les hablaremos de la lógica formal. La lógica formal es la doctrina sobre las formas del raciocinio humano y establece un divorcio entre el estudio de estas formas y de su contenido. A esta lógica no le interesa la verdad material, sino la verdad formal. De aquí su denominación de lógica formal. La lógica formal se dedica a investigar las diversas formas de los juicios humanos, de los argumentos, interesándose solo por si están o no construidos en consonancia con las reglas de la lógica. La lógica formal es la base del método metafísico. Las leyes de la lógica formal son contrapuestas a las leyes de la lógica dialéctica. La lógica formal tiene tres leyes. La primera ley de la lógica formal, la ley de la identidad; la segunda ley de la lógica formal, ley de la contradicción; y la tercera ley de la lógica formal, la ley del tercero excluido. Yo les hablaré de la primera ley, la ley de identidad. Esta se expresa mediante la fórmula A es A, lo que quiere decir toda cosa y todo concepto son siempre iguales a sí mismos. De acuerdo con esta ley, cada fenómeno es algo inmutable y consolidado. Decir que una cosa es idéntica a sí misma significa que una cosa es una cosa. Podemos decir que una cosa cambia constantemente, sin embargo, sigue siendo ese mismo objeto. Pues si no fuese así, no podríamos decir que ese objeto ha cambiado. Todas las cosas, por mucho que éstas cambien, tienen algo que las identifica. Un sustrato lógico que nos permite identificarlas en la totalidad de sus diversas situaciones. La identidad es una ley de nuestro pensamiento, ya que éste reclama buscar la identidad de las cosas. En primera instancia, cuando formalmente aludimos al principio lógico llamado de identidad, nos referimos a los objetos o cosas, por lo cual, hablando con rigor, este será un principio de carácter ontológico, porque nos referimos a las cosas. Para que fuera un principio estrictamente lógico, tendríamos que aplicarlo o referirlo a los juicios o enunciados, diciendo, por ejemplo, que todo enunciado es idéntico a sí mismo. Pues bien, es necesario tomar en cuenta esta misma observación al estudiar los demás principios lógicos supremos que postula la lógica tradicional, en los cuales advertiremos siempre un plano ontológico, cuando se refieren a objetos o cosas, y un plano lógico, cuando se refieren a las formas lógicas como los juicios. Como ejemplos de esta ley podríamos decir que yo soy idéntico a mí mismo, una flor es una flor, el círculo es un círculo y no un cuadrado, y que un triángulo tiene tres lados. Mi nombre es Citlali Guillermina Melgarejo Guzmán y a mí me tocó hablar sobre la segunda ley de la lógica formal. La segunda ley de la lógica formal, ley de la contradicción, proclama A no puede ser simultáneamente A y no A, es decir, la afirmación de que el objeto posee solo una propiedad idéntica y no puede tener propiedades contrarias. También esta ley de la lógica formal tiene un carácter metafísico, por cuanto con que todo desarrollo prospone la contradicción. Toda cosa concreta, todo algo concreto, están diferentes y a menudo. De tal forma, la contradicción es la causa real de todo fenómenos y pensamientos. Soy Gutiérrez Orante Ángel Guillermo y yo voy a hablar sobre la tercera ley de la lógica formal, la ley del tercero excluido. Algo es A o no A, un tercero es imposible. Es decir, una cosa o no es, no cabe un término medio. O bien, también puede enunciarse como no hay medio entre dos proposiciones contradictorias. También esta ley, como las anteriores, se basa sobre la negación de la contradicción interna de los fenómenos sobre el modo metafísico de abordar la realidad. Así pues, a diferencia de la lógica dialéctica que refleja toda la riqueza del mundo, la conexión universal, la movilidad, la agilidad y las contradicciones de los objetos y fenómenos, la lógica formal es insustancial, pobre, abstracta en cuanto las leyes y las categorías establecidas por ella no corresponden a la realidad objetiva. La tercera ley de la lógica formal, ley de la exclusión del tercero,
proclama: algo es o A o no es A. El tercero es imposible. La fórmula de esta ley de o es o no es, bajo el aspecto que le da la lógica formal, es metafísica, abstracta e insustancial, como ya lo dije. La dialéctica no niega que de cada acontecimiento y fenómeno se puede y debe decir o es o no es. La ley del tercero excluido no rige cuando se introduce un tercer valor veritativo de los juicios, es decir, es indeterminado. Por ejemplo, en las encuestas sociológicas se proponen respuestas sí, no y no sé. En la votación se contempla las posiciones a favor, en contra y abstenciones. En semejantes situaciones nos hallamos en el campo de acción de la lógica trivalente. Es por esto que esta ley solo podría ser aplicada en ese entonces, ya que el reflejo del mundo objetivo en cierta etapa del conocimiento siempre es incompleto, inexacto, pues solo corresponde a esa etapa del conocimiento del hombre sobre el mundo. Por ejemplo, respecto a ciertos acontecimientos singulares futuros, incluidos las eventuales catástrofes.